Hiro Onoda, o soldado que no creía en el fin de la guerra. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, Hiro Onoda, un joven y decidido oficial del ejército japonés, fue enviado a la remota isla de Lubang, en Filipinas, para una misión que nunca sería olvidada. Intensamente entrenado en técnicas de guerrilla, sabotaje y espionaje, Onoda fue condicionado a creer que la rendición era sinónimo de deshonra y que su lealtad al país no podía ser cuestionada bajo ninguna circunstancia. Al aterrizar en la isla, se encontró en un entorno salvaje, donde la naturaleza exuberante e implacable se mezclaba con las huellas de un conflicto global que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. Desde los primeros días, la rutina de Onoda estuvo marcada por las emboscadas, la vigilancia constante y la incesante espera de órdenes que nunca llegarían, ya que la comunicación con el mando central había sido interrumpida por el avance implacable de las fuerzas aliadas. Con cada nueva mañana, el soldado enfrentaba desafíos que iban desde la escasez de alimentos hasta los peligros inherentes a la vida en la selva, donde cada sonido y cada movimiento podía significar la presencia de un enemigo o simplemente la manifestación de la propia naturaleza indómita. Condicionado a desconfiar de cualquier noticia exterior, Onoda rechazó los mensajes que anunciaban el fin de la guerra, interpretando cada panfleto lanzado desde el cielo como una astuta estrategia enemiga, destinada a minar su determinación y debilitar su espíritu de lucha. En su mente, el conflicto persistía con una intensidad casi palpable, y la lealtad a sus ideales se convirtió en un escudo inquebrantable contra cualquier intento de convencerlo de que abandonara su misión. Con el paso de los años, la jungla se convirtió no solo en el escenario de su batalla, sino en el tejido mismo de su existencia, donde los elementos naturales se entrelazaron con las cicatrices emocionales dejadas por el entrenamiento militar y el adoctrinamiento absoluto. Cada árbol, cada río y cada sonido del viento llevaban consigo el recuerdo de una época en la que el sacrificio y el honor eran los pilares de una nación en guerra, y donde la idea de la rendición era vista como la más terrible de las traiciones. Viviendo en un perpetuo estado de alerta, Onoda convirtió la soledad y el aislamiento en sus constantes compañeros, desarrollando una meticulosa rutina que le ayudó a sobrevivir a los rigores de la jungla y mantener encendida la llama de su misión. Incluso ante la escasez de recursos y el desgaste que impone la lucha diaria contra los elementos, su fe inquebrantable lo impulsó como si la continuación del conflicto dependiera exclusivamente de su perseverancia. Conforme pasó el tiempo, el soldado empezó a notar cambios sutiles en el entorno que lo rodeaba, pero su convicción, alimentada por años de entrenamiento y un juramento sagrado, le impidió reconocer que el mundo exterior ya había avanzado. Con cada nuevo panfleto que caía anunciando el fin de la guerra, su mente insistía en rechazar la verdad, manteniendo vivo el recuerdo de una época en la que el deber y el honor eran absolutos. Frente a la inmensidad de la selva, el entorno hostil no solo puso a prueba sus habilidades de supervivencia, sino que también desafió su sentido de identidad y propósito, pues cada día representaba una nueva oportunidad para reafirmar los principios que le habían inculcado desde pequeño. Al crecer en un Japón con tradiciones estrictas, donde el sacrificio individual era el pináculo de la virtud, Onoda llevaba consigo la responsabilidad de honrar el legado de sus antepasados y preservar la llama de una nación en guerra, incluso cuando las señales del fin del conflicto comenzaban a volverse innegables. Su viaje solitario estuvo lleno de intensos momentos de tensión e introspección, donde el silencio de la selva se convirtió en un espejo de sus propias dudas, pero también en un escenario para la reafirmación de su coraje. Y así, mientras el mundo exterior seguía su curso, Onoda permaneció inmerso en su realidad, donde el tiempo se extendía indefinidamente y cada momento era prueba de su convicción inquebrantable, una convicción que le impedía aceptar que la guerra finalmente había llegado a su fin. A medida que los años se convirtieron en décadas, la realidad de Hiro Onoda permaneció inalterable, inmerso en una guerra que solo existía en su mente, donde cada amanecer era una nueva batalla contra un enemigo que el mundo ya había olvidado.
Los primeros años después de su llegada a la isla de Lubang estuvieron marcados por una intensa camaradería entre los pocos soldados que, como él, todavía creían en el juramento sagrado de no rendirse nunca. Sin embargo, con el tiempo, este grupo empezó a fragmentarse y algunos compañeros sucumbieron a la violencia, la desesperanza o la tentación de abandonar la misión. Incluso frente a estas pérdidas, Onoda mantuvo su convicción con una determinación casi sobrenatural, interpretando cualquier signo de modernización en el entorno. Aldeas en crecimiento, agricultores que cultivaban la tierra con calma y comunidades que se adaptaban a un mundo cambiante, como una artimaña enemiga diseñada para engañarlo. Obligado a desarrollar extraordinarias habilidades de supervivencia, aprendió a cazar, cosechar y utilizar los recursos de la jungla para sustentarse, mientras cada día se convertía en una prueba de su lealtad inquebrantable y su doloroso aislamiento. La soledad y el silencio de la naturaleza se mezclaban con los ecos distorsionados de su misión, haciendo que cada sonido del viento o cada sombra entre los árboles fueran vistos como signos divinos o amenazas inminentes. Incluso cuando caían del cielo panfletos que anunciaban el fin de la guerra, Onoda vio en ellos el artificio de un enemigo astuto, negándose a aceptar que el sacrificio y el honor que definieron su juventud pudieran ser abandonados. Esta tenaz resistencia, aunque llena de momentos de tensión y duda, transformó su existencia en una saga épica, donde el tiempo parecía haberse detenido y cada momento se vivía como si fuera el último de una era gloriosa. Poco a poco, los rumores sobre la presencia de aquel soldado inmortal comenzaron a resonar más allá de la isla, despertando la curiosidad de exploradores y autoridades del mundo exterior, quienes apenas podían creer la perseverancia de un hombre decidido a librar una batalla que el tiempo ya había ganado. En medio de este escenario, la jungla se convirtió a la vez en su campo de batalla y su santuario, donde la fina línea entre realidad e ilusión se desdibujaba cada día, y donde Onoda se encontraba dividido entre el recuerdo de un pasado que se negaba a morir y la inevitable modernidad que insistía en seguir adelante sin él. Esta convivencia con un entorno hostil y transformador moldeó su percepción del tiempo, haciéndole ver cada día no solo como un desafío a la supervivencia, sino como un capítulo vital de una historia que él mismo escribió con sudor, sangre y fe inquebrantable. Al mismo tiempo, esta existencia solitaria y llena de paradojas lo condenaba a un eterno conflicto interno, donde el dolor del aislamiento se mezclaba con la furia de una misión que nunca había perdido su sentido, aun cuando todos a su alrededor ya habían aceptado el nuevo orden del mundo. Con el paso del tiempo, los años se convirtieron en una larga espera marcada por revelaciones y encuentros inesperados, hasta que en 1974, después de casi 29 años de aislamiento, el destino de Hiro Onoda finalmente dio un giro que cambiaría el curso de su existencia. Un aventurero japonés, Norio Suzuki, impulsado por la curiosidad y la determinación de descubrir la leyenda del soldado que nunca aceptó el fin de la guerra, emprende un arriesgado viaje hacia la remota isla de Lubang, en Filipinas. Durante su expedición, Suzuki encontró desafíos que parecían sacados de un cuento épico, enfrentándose a la naturaleza implacable y al silencio cargado de secretos de una jungla que albergaba el recuerdo de un conflicto olvidado por el mundo. Tras intensas conversaciones, llenas de emoción e incredulidad, Suzuki logró, con paciencia y pruebas innegables, convencer a Onoda de que el mundo había cambiado y que la guerra, antaño tan presente en su vida, había llegado a su fin hacía décadas. Para que el soldado aceptara finalmente esta nueva realidad, era imprescindible que se reuniera con su excomandante, figura de autoridad y máximo referente durante su formación militar. Cuando se produjo este histórico encuentro, el ex líder, ya lejos de los campos de batalla y con una postura tranquila que contrastaba con tiempos de guerra, reafirmó con convicción que Japón se había rendido hacía mucho tiempo y que los sacrificios realizados no necesitaban perpetuarse en combates interminables. Este momento de confrontación con la verdad fue tan impactante que Onoda,
abrumado por una mezcla de alivio e incredulidad, entregó sus símbolos de combate, el rifle y la espada, representando un gesto que trascendió la rendición, convirtiéndose en un símbolo de redención y aceptación del paso del tiempo. Al regresar a Japón, Onoda fue recibido con una mezcla de reverencia y controversia. Su historia, llena de determinación y aislamiento, despertó la admiración de muchos, pero también instigó acalorados debates sobre los límites de la lealtad, la obediencia y la identidad personal. El legado de Onoda no se limitó solo a su inquebrantable dedicación durante los años que permaneció escondido en la selva, sino que también se extendió a su capacidad para promover reflexiones profundas sobre cómo los ideales, cuando se siguen al pie de la letra sin cuestionamientos, pueden convertirse en una prisión que impide la evolución y el crecimiento personal. En sus últimas décadas, incluso después de su rendición, Onoda se dedicó a compartir las lecciones de su carrera, enfatizando que el verdadero honor radica en la valentía de reconocer que los tiempos cambian y que es necesario adaptarse para seguir adelante. Su vida se convirtió en una poderosa invitación para todos nosotros, independientemente de las creencias y tradiciones que nos fueron inculcadas, a reevaluar nuestros principios y abrazar la transformación como un camino hacia la redención y la evolución. Así, la historia de Hiro Onoda nos inspira a cuestionarnos qué nos impide evolucionar, a reconocer que el apego al pasado puede limitarnos y a comprender que, para construir un futuro mejor, necesitamos tener el coraje de reinventarnos. Gracias por seguir este viaje a través de la historia de Hiro Onoda. Si esta narrativa despertó en ti el deseo de repensar tus propios paradigmas y buscar una nueva perspectiva de la vida, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con todos los que creen en el poder de la transformación. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y superación, ya que cada historia es un paso hacia un futuro más consciente e inspirador. Espero que esta historia haya encendido en ti la llama de la reflexión y el coraje para abrazar cambios que promuevan el crecimiento personal. Hasta el próximo video.